Buenos días, profesor. ¿Qué Buenos tal? días, ¿Cómo están? profesor. Activen sus cámaras si son tan amables. Regla, ya conocen, ya están enterados. Bien, ahora sí, como es costumbre, ¿cuál es nuestra costumbre? Rapidín, rapidín. Perdón, profesor, no escuché. ¿Qué nos preguntó? ¿Cuál es la costumbre para iniciar la clase? Dándonos los buenos días y hacer un resumen de la sesión pasada. ¿Y quién, ¿Mandé? quién hace dicho resumen como es costumbre? ¿Qué le parece si ahora lo hacemos a usted, profe? No, a Creo nosotros nos que- toca a nosotros. Bien, Aldo, ¿nos puedes apoyar con el resumen de la clase anterior? Pues sí, profe, terminamos de definir la importancia del derecho como tal, el derecho básico para a partir de ahí al derecho fiscal. Establecimos y vamos a empezar ya de lleno con ahora sí la materia de derecho fiscal. Estábamos viendo quién es la parte de impuestos, me parece, creo, o lo estoy confundiendo con la otra materia, no me acuerdo. Eso es lo importante y sobre todo porque creo que es, ahorita que están llevando el código fiscal, Sí, que no se presta confusiones, ahorita es importante hacer este tipo de... Janet, Hola, profe. Pues estuvimos viendo lo que es el derecho fiscal. Nos dijo que tenemos que ver todos los días las noticias para estar enterados y para tener una buena comunicación y hacer relaciones, tener una buena relación con los compañeros y ¿qué más? Y nada más. ok, Juan Edgar, Adicional a lo que comentaron mis compañeros, vimos también sobre la importancia del derecho en general en materia tributaria, que comentamos sobre las recaudaciones, sobre principios constitucionales, derechos administrativos, cumplimiento y protección, financiamiento de los estados, la función social, la estabilidad económica. Nos dejó para hoy un ejercicio de tarea que es cómo exigirle al gobierno que cumpla con las obligaciones en la sociedad. Ahí fue lo que recuerdo, profesor. bien, ¿y qué nos tienes de esa tarea, Juan? Bueno, de esa tarea es que cómo podemos exigirle al gobierno que cumpla sus obligaciones en la sociedad. Eh, Voy a leer un texto que dice que Ajá. para exigir al gobierno el cumplimiento de sus obligaciones se deben de utilizar mecanismos de control ciudadano, como el derecho de petición, la presión social y política, la transparencia y el acceso a la información, la participación de movimientos ciudadanos, la exigencia en rendición de cuentas a través de mecanismos democráticos como en las elecciones. Y dentro de ello vienen algunas acciones, tanto individuales y colectivas, como es el derecho a la petición, que se debe de hacer en este caso mediante una solicitud o una demanda escrita ante los funcionarios o autoridades, para que en este caso podamos tener alguna respuesta.
ya sea contactar o presionar a representantes, comunicándonos con los responsables de una decisión política, contactar o a políticos u oposiciones o otras personas de influencia para solicitar reuniones para exponer nuestras demandas. Otro punto es vía una organización comunitaria, unirse o formar grupos locales para crear conciencia, organizar eventos y llevar a cabo acciones de activismo, educación, difusiones, saber relacionar con los derechos humanos y las obligaciones hacia el gobierno. Otro medio es el activismo en redes sociales, utilizar las redes sociales para en este caso ejercer presión política y social y compartir información sobre las deficiencias del gobierno y los derechos que deben de ser garantizados. Em, Otro es el acceso a la información pública, solicitar información al gobierno sobre su actuar cotidiano para poder analizarla y hacer rendir cuentas sobre el cumplimiento con sus responsabilidades em, a través de los procesos electorales, participar en las elecciones. em, ¿Qué más? Sobre un mecanismo de democracia directa y participativa, en donde se puede hacer impulsar y hacer uso de los mecanismos de democracia directa participativa que faciliten la intervención ciudadana de toma de decisiones públicas. Y la otra es, bueno, exigir justicia. Dice, las autoridades tienen la obligación de impartir justicia y aplicar las leyes de manera justa, honesta, para asegurar una convivencia civil, pacífica y el respeto a los derechos humanos. Como un ejemplo ante la presión social, creo que tuvimos un evento en esta semana que transcurrió en nuestro municipio, donde lamentablemente, bueno, pues un ciudadano actuó de forma incorrecta. Eh, Familiares y demás cerraron accesos hacia el municipio hasta que no encontraran una solución en el gobierno. Al parecer, por lo que se ha escuchado, es que esta persona ya tenía algunos indicios, tuvo una aprehensión, no hubo pruebas suficientes, lo dejan libre y bueno, lamentablemente, a parecer, es hipotéticamente ahorita el homicida de una persona, pero la presión social al hacer un cierre de carreteras, a exigirle a nuestro gobierno municipal una respuesta, pues se da un resultado. En este caso es lamentable, pero finalmente hay un resultado. Entonces, Bien, esto es lo que tengo de información. ok. ¿Nos podrías compartir bien esa noticia? No la tengo bien, profesor, porque es lo que sé o lo que he visto en las redes, Ah, pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el origen? em, pues el origen aparentemente fue de principio de lo que escuché un secuestro. Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué se dan las cosas? En los hechos. Si quieres te ayudo, Juan. Sí. A ver, Janet. Lo que pasa es que desapareció una señora de nombre Marisol. Ella salió de su casa, pero la persona que comenta Juan era el novio. Al parecer era el La novio. persona que, ¿qué, perdón? La persona que detuvieron, la que comenta Ah, Juan. Ajá, a él, era el novio de la chica, pero la chica un día se va a trabajar, pero ya no regresa. Entonces, por eso,
sus familiares ese día la estuvieron buscando, no recuerdo la fecha, pero fue en esta semana, la estuvieron buscando y resulta que no la encontraron. Hacen el acta de búsqueda, pero el principal sospechoso es esta persona, no recuerdo su nombre. La fiscalía lo detiene, pero como no tiene pruebas, lo suelta. Ajá. Pero los familiares, al ver que la fiscalía no les daba una respuesta concreta, empiezan a hacer la manifestación y cierran las vialidades. Cuando pasa eso, pues ya era tanta la presión hacia el gobierno que decidieron catear la casa del feminicida y ahí encontraron el cuerpo, al parecer, de la señora Marisol. Ok, allí estaba el cuerpo, en la del novio, ¿cierto? Sí, la casa del novio. Entonces, sí, sí habían tenido a su alcance al responsable y lo dejaron ir, que ante la presión social deciden realizar esta actividad de cateo, que efectivamente ahí estaba el cuerpo. ¿Se sabe algo más de hechos? ¿La Pues hallaron? ¿La mató? ¿Sí? sí fue sonado porque al catear la casa del novio, hizo explotar un tanque de gas y también mató a un comandante de la policía y encontraron el cuerpo de la señora. ¿Quién hizo explotar El novio, el asesino? sí, ¿La mató? la mató, llegaron a buscarla a su casa. Se atrincheró, hizo explotar la casa y además de que encontraron el cuerpo de la mujer, también en ese hecho mató a un comandante. Sí, digo, pero ¿cómo mató Al comandante con la explosión. no a la novia? Ah, la novia no se sabe, no han dicho, solamente dijeron que encontraron el cuerpo. Ok, permítame un segundo. Entonces estamos viendo que sí surte efecto esta manera de hacer un llamado, ¿no? A la autoridad, que sí se logra dar. Bueno, pues ya este cuate, este loco, realmente sí lo detuvieron. Y está detenido. Ok, ¿en dónde se suscitaron los hechos? Ahí en la colonia, ¿en qué colonia? ¿Ustedes tienen más datos de ustedes que viven ahí? Es en la colonia Francisco y Madero, pero la verdad yo no sé dónde está ubicada. Tú que la clase pasada dijiste que conocías muy bien tu municipio. No sé si es en el Bramade, ay, ¿cómo se llama ahí? Como Puerto de Chivos, no sé si se quede bien de ese lado esa colonia. Es al lado de San Juan Clihuaca, ¿no? Porque de ahí era la señora. Algo así, ajá. Ok, muy bien. Ahí tienen una nota, se dan cuenta de el por qué estar a noticias está para nada aislado ni fuera de lugar con la clase. Sí, sí están verificando eso. Cómo todo tiene relación con nuestra clase. Y ahorita estábamos hablando del derecho de petición, de cómo ser exigible a la autoridad que cumpla con sus obligaciones. Pero ya más específicamente hablando, quiero que me hagan mención, si hicieron su tarea, obviamente, que me hagan mención de una noticia nacional relacionada a la materia tributaria.
Bueno, de las últimas noticias que yo he visto de materia tributaria ya tiene como, yo creo que ya el mes, donde se reformó la ley del Infonavit. Hubo una reforma para que el descuento, o más bien la cuota patronal, antes estaba exento del pago cuando el trabajador tenía ausencias por incapacidad o ausentismo. Esa no se pagaban esos días. Con la reforma del Infonavit, ya sea por incapacidad o por falta, ya se tiene que contemplar esos días dentro del pago. ¿Ok? Es noticia, bueno, no que sea buena noticia, obvio sí, porque beneficia al trabajador, ¿no? Pero digo, no por el contenido en sí, sino que sí es relacionada, sí nos funciona, sí nos sirve para efectos de la materia. Pero ahora, esta semana, hay una muy buena y muy grande. Hay una en la cual todavía no estoy bien enterado, pero tiene que ver con el monto de transferencias que vamos a tener limitado en nuestras aplicaciones hacia la banca, donde tenemos un tope de 12,000 pesos, este, mm, para poder hacer transferencias bancarias. No sé, un para, poquito más. para hacer o para recibir. Las para hacer. O sea, yo si voy a pagar, tengo hasta 12,000 y fracción de pesos para poder pagar. Si quiero hacer más, o sea, más de otro monto, tengo que hacer unos movimientos en mi banca electrónica para poderlas ejecutar. Mm, Fíjense bien y pongan atención. Esta noticia es buena. O sea, no, otra vez repito, para el contenido, sino para efectos de la clase, ¿correcto? Si es una nota actual, porque entró en vigor el 1 de octubre, ¿sí? Pero aquí hay una variación. El límite te lo ponen para recibir transferencias, no para realizarlas, ¿sí? Si yo te tengo que pagar, Juan Edgar, 20,000 pesos, no voy a poder realizar porque tu tope es de 12,000 pesos. De acuerdo a esta reforma que le llaman MTU, ¿sí? Eh, pero resulta que todos nosotros tenemos que hacer ajustes en nuestra banca móvil y sin pedir permiso a la autoridad ni nada, tú puedes establecer el monto máximo, perdón, el monto máximo para recibir transferencias, recibir, ¿sí? Si yo tengo 1,000,000 de pesos en mi cuenta, yo puedo transferirte, salud, Juan Edgar, yo te puedo transferir a ti 100,000 pesos sin problema, porque tengo mi dinero. El problema es que si tú no has hecho ese ajuste en tu banca electrónica, cuenta no va a ser capaz de recibir 100,000 pesos, está limitada a la cantidad de 12,000, ¿no? Ese es el cambio que se hizo, pero de esas cosas disparatadas, ¿no? Del gobierno, porque tampoco es así como que digamos una forma de tanto mismo lo puedes ajustar en tu banca móvil y decir, incluso, fíjense bien, ¿eh? Para este día, para este día, solamente voy a ajustar para poder recibir más de 100,000 pesos. 101,000 pesos, porque sabes que yo te tengo que depositar 100,000. Pero ¿qué tal, Juan Edgar? Si yo te tengo que depositar 100,000, pero resulta que Janet también te iba a depositar 10,000. Y por X concepto de tu negocio, de lo que tú te dedicas de tu trabajo, Aldo te tenía que depositar 5,000. ¿Qué tendrías que hacer con él?
Habilitar un monto más alto para poder recibir ese dinero. para recibir todas las transferencias, ¿no? De ese día. Ujú. Bueno, también va dirigido en un momento dado a que tú puedes topar tu monto diario de transferencia, ¿sí? Pero esto ya es por seguridad de tu cuenta, ¿sí? Es decir, comúnmente nunca hago transferencias al día, es por tu economía, si no eres un empresario, etcétera, etcétera. Vamos a suponer, Juan Edgar, tú tienes tus ahorros que ascienden, yo le voy a poner la cantidad para que no reveles tu información financiera. Ah, es cierto, sí, por tu seguridad, no es cierto. Yo te voy a poner la cantidad. Tus ahorros ascienden a 280,000 pesos, ¿sí? Es lo que tienes en tu cuenta. Bien, pero pues tú comúnmente le haces referencia a tu hijo de 200 pesos para sus gastos, no sé, vamos a suponer el caso que yo estoy agarrando como ejemplo. Te das diario para sus gastos, ¿sí? No eres el papá que le da lo de la semana. Vamos a suponer que de acuerdo a tu interés privado, tú le das diario. Y ya has tenido malas experiencias, porque si le das lo de la semana, resulta que a los días ya se lo acabó y le tienes que completar. Y "Ah, yo te doy diario". De igual manera le das a tu esposa, ¿no? El gasto, porque resulta que si le das el gasto de la semana, pues a los 3, 4 días ya te dice, faltó esto, faltó aquello, necesito más dinero. Entonces mejor le vas dando diario, ¿no? Resulta que si le sumas y que un pago, que el otro, que por cualquier cosa, en realidad te gastas como 5,000 pesos diarios. Es un decir, ¿eh? Pero, pero, es como tope diario 8,000. Si se te descompone el coche y tienes que transferirle al mecánico, para hacer tus pagos con tarjeta e incluso transferencias para pagar las refacciones, etcétera, ¿no? Es decir, porque también puedes disponer de efectivo en cajero, ¿no? Esa es otra historia. Estamos hablando únicamente de transferencias. Este diario de 8,000 pesos. ¿Por qué? Porque si llega Aldo y te da un levantón y por X se enteró que tú en tu tenías 280,000, te va a poder solicitar cuando te levante que le hagas transferencia por eh, 180,000 pesos para vaciarte la cuenta. ¿Me explico? Seguridad. Pero pues también tienes en tu teléfono, tienes tu banca móvil y en el momento en el que tú quieras puedes modificar tu tope, ¿cierto? Entonces te podría hacer manita de puerco y decirte, a ver, hazme transferencia por 100. No, se me hace que tienes más. A ver, deposítame otros 50. Hasta que tu llega saldo insuficiente, fondos insuficientes, ¿no? ¿Me explico? Entonces, por eso les dije, es como parte ociosa, ¿no? Pero hay otra noticia también. Hay otra noticia. ¿Quién me la da? Está lo de tío Richie de Salinas Pliego y está lo de la ley de amparo, que esa no la entendí, la verdad no la entendí bien. Que están totalmente de la mano, total y absolutamente de la mano. Esta reforma a la ley de amparo, y que sí es a donde quería llegar, ¿saben ustedes qué es el? Para empezar, ¿no? Porque, vamos, no son abogados, pero les quiero preguntar si tienen una idea, porque si no, pues cómo voy a entrar de lleno a la reforma, ¿no? Es un recurso que podemos interponer nosotros ¿Cómo? para, para, para parar el proceso. Para detener el problema. Bien.
¿Qué más sabemos de esto, Juan Edgar? Pues así como dijo Janet, nos estamos amparando para poder pausar algún requerimiento y poder contestar o poder alargar un proceso. Alargar un proceso, delito, ¿eh? Se le llama Pero, en el argot, en el ámbito del derecho, se le llama chicane. Si tu único objetivo es atrasar o retardar un proceso, prohibido, ¿sí? Pero lo primero que algo que sabes tú de la ley. Pues realmente lo mismo que los compañeros se ocupa para parar o pausar un proceso de ejecución o un resultado en algún juicio. Fíjense bien, se le llama recurso, como dice Janet, recurso de amparo, cuando piensa o pretende atacar una resolución de un juez. Se le llama juicio de amparo cuando es directamente para defender un acto de autoridad. El juicio de amparo o el recurso de amparo es creado para que el ciudadano se pueda defender, es un contrapeso ante el enorme poder del gobierno, del Estado, de la autoridad sobre el ciudadano. ¿Sí queda claro esto? Hasta donde vamos, ¿eh? No hemos profundizado. No les pido que quede claro más allá, sino lo que estoy diciendo. ¿Queda claro? Sí. Bien. Dime un acto de autoridad que pueda vulnerar tus derechos, Juan Edgar. La prisión preventiva puede ser uno. Eh, la prisión en general, que afectaría tu derecho a la libertad, ataca con tu derecho supremo que tienes libertad. Vamos a suponer algo, que una autoridad libra una orden de aprehensión en tu país, ni qué onda. Tú vives como hasta ahorita, en este momento, en este día, a esta hora, dentro de la ley, pero pues, alguien te equivocó de nombre, alguien te quiere perjudicar y dio tu nombre, lo que sea, y te adjudican la comisión de un delito y te quieren meter a la cárcel. ¿Esto te perjudica? Claro, porque cortan mi libertad. Entonces, entonces tú promueves el juicio de amparo, tener derecho a defenderte, pero que en ese ínter, en lo que o ellos demuestran que si eres culpable o tú logras demostrar que eres inocente, te priven de tu libertad. ¿Explico? Para que el acto de la autoridad, mientras tanto se resuelve si eres culpable o inocente, no te elimine tu derecho a ser libre. Ese es un ejemplo de un acto que podría realizar la autoridad y que vulnere tu derecho. ¿Correcto? Y lo hice así en general, porque si entramos a la, a la prisión preventiva, pues ya tendríamos que entrar para empezar si saben lo que es la prisión preventiva, qué, qué tipos de prisión preventiva existen, si es la oficiosa, o ¿sí me explicó? ¿Para qué Sí. entrar en holguras si no son abogados? ¿Ok? Ahora sí, Juan Edgar, ¿tienes ya un ejemplo tú?
En realidad no, profesor. Me quedé pensando como que podría ser. Hay Em, muchos ejemplos en donde la autoridad con un acto te puede dar en la torre a tus derechos. ¿La casa donde vives es rentada? no, ¿De quién es? es propia. Es propia. Y si el presidente municipal de Atizapán te quiere expropiar tu casa, porque ahí en tu casa quiere hacer un parquecito para los niños, No puede, ¿no puede? Seguro. sí, Sí. porque no puede venir nada más así a decirme que va a quitar mi casa para hacer un parque. Debe de haber alguna razón, debe de estar documentado. Tú sabes, por ejemplo, sabes, la expropiación sí existe, que es una, y que se fundamenta causa de utilidad pública y un parque para los niños. ¿No se te hace que sea una causa? Sí, se corta un poquito, pero que un parque para los niños, una causa que, perdón. Sea o sí que una causa de utilidad pública, un parque para los niños. Bueno, desconozco la parte de derecho, pero sobre eso, pero si digamos que yo estoy pagando mi predio, mis impuestos por el lugar y demás, y no entendería por qué tendría que ceder, en este caso, mi propiedad para dárselo al municipio para que construyera un parque. Ok. ¿Se acuerdan que al principio, cuando poníamos el ejemplo de pasear al perro y todo esto, estamos hablando de la importancia de conocer el derecho, para entender después lo que era el derecho tributario, ¿no? ¿Y qué decíamos que cuál era la base principal para que algo se considere legal o de derecho? Los El más por beneficio los de la menos. mayoría. El derecho de la mayoría. Y el parque, que es para todos los niños de la comunidad, beneficiaría a mucha gente. Pues, Janet, tú también. Mm, Pues sí, pero ¿Y a cuántos perjudica? pues perjudicaría a toda su familia de Juan. ¿Cuántos son de tu familia, Juan? ¿Cuántas personas viven ahí en tu casa? 4, ¿Y a cuántas personas piensan ustedes ya incluyéndote, Juan, que beneficiaría un parque? pues sí, a varios. No sé ¿A cuántos, más, pero a más de cuatro? sí. Aldo, Sí, 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 a más de cuatro y ahí el gobierno justificaría la expropiación. pero digo, por ejemplo, porque tenía que picar las tortillas porque comúnmente tú no estás en ceros, no estás reseteado. Si tienes un ejemplo a la mano, ¿no? Y te estoy dando un ejemplo de cómo la autoridad puede intentar vulnerar tu derecho, Juan Edgar, ¿sí? Y cómo afectaría tus garantías individuales, tu derecho a la propiedad, ¿sí? Y para esto existe el juicio de amparo. ¿Para qué? Para que mientras se resuelve si justifica plenamente que tu casa es específicamente la más idónea para hacer el parque, si el tamaño de tu casa es suficiente para un parque, ¿sí? Que específicamente tu casa y no la de tus vecinos va a beneficiar a todos los niños y a toda la gente creando el parque, ¿sí? Puede ser una.
venganza política, un capricho de un político, ¿no? ¿Explicó? Para eso tienes el juicio de amparo, para que mientras son peras o son manzanas, con ese amparo, la autoridad no puede empezar a tirar tu casa hasta que no te ganen en el juicio y no demuestre que efectivamente es el lugar más idóneo. ¿Me explicó? Que ustedes saben que se está construyendo, más bien ya se construyó, todavía no llega hasta la Ciudad de México, pero ya hay una parte que está del tren se llama el que va para Toluca, ¿no? Ujú. Sí se acuerdan que le llamaban la maldita obra más maldita de todas las obras, ¿no? Porque creo que está desde el sexenio de Peña Nieto y que incluso López Obrador dijo, yo la voy a acabar y que no la terminó. Incluso hasta la fecha no funciona toda la línea. Ya hay una parte, ¿no? Ya hay un tramo, ¿no? Que te lleva, creo que hasta, según creo. Sí. ¿Sí lo han oído? Y recuerdan ustedes, por eso les digo, es importante ver las noticias. ¿Recuerdan por qué no ha terminado de llegar hasta la Ciudad de México? Porque estaba en disputa predios de Santa Fe o Huixquilucan, me parece, que no querían los habitantes que pasara por ahí. Eso lo Ah, detuvo y un buen rato. que para pasar por ahí se tienen que realizar obras y es indispensable expropiarles las casas a una que por ahí va a pasar el tren, el famoso tren interurbano. Ujú. Y estas personas interpusieron sus amparos. Mientras dura el juicio, no puede la autoridad derribar las casas y construir ahí su ya no sé, para darle una vuelta, para que no afectara a estas personas, pues está bien no quitarles sus casas, pero finalmente alguien va a resultar afectado, ¿sí? Para esto es el juicio de amparo. Ujú. ¿Y ustedes saben en qué consiste la reforma de esta ley de amparo? Lo querían hacer retroactivo. Entonces, un principio que según yo sé es que las leyes no son retroactivas. Es decir, si por ejemplo la ley de las pensiones del IMSS no es retroactiva, o sea, no se puede aplicar la nueva ley a personas que estuvieron gozando de la vieja ley. El Ese es el régimen principio de anterior. no retroactividad. A lo que entiendo es que la ley de amparo sí la quieren hacer de esta forma. Ok. La ley, en términos generales, no se puede aplicar en forma retroactiva, o sea, hacia atrás, en perjuicio de persona alguna. Si estuviera yo con un grupo de derecho y del nivel de ustedes, a lo mejor no me costaría tanto trabajo, que son contadores, ¿sí? Y digo, no me costaría tanto trabajo porque ellos ya han tenido muchas clases como antecedentes en el derecho, ¿no? Otra cosa, no por su capacidad, aclaro, ¿de acuerdo? Bien, y voy a dar un ejemplo así muy sencillito, ¿sí? Vamos a suponer que es un delito que yo me paso un semáforo y me lo paso, y la multa por pasarme el semáforo el día de hoy es de 1,000 pesos. ¿No? Y me dan mi multa, pero no me acuerdo, y me voy a pleito. Y no, yo no me pasé el semáforo, etcétera, y se van a meter las periciales, las cámaras, etcétera, ¿no? Pero este pleitito va a durar como un mes. Y resulta que la semana que entra el martes se crea una nueva ley en donde dicen que pasarse un semáforo ya no va a meritar 1,000 pesos de multa.
a meritar que me metan a la cárcel durante 30 días. Actual es ahorita, la ley no se puede aplicar de manera retroactiva, porque cuando yo me pasé ese semáforo, la ley castigaba esa conducta con 1,000 pesos. Y lo más grave que me puede pasar, si con los videos, las cámaras, las fotomultas, todo esto, comprueban que sí me pasé el semáforo, el mayor castigo que pueden dar, ¿cuál es? La Solo pagar multa. la multa. Pagar la multa y Pagar la recargos, ¿no? multa, pagar la multa y tal vez recargos, pero de la multa de 1,000 pesos, ¿correcto? Pero como dice Aldo, con la nueva ley, con esta modificación, en el caso de la ley de amparo, aclaro, ¿sí? Se supone que y ya hay una nueva ley, entonces ahora si me ganan, me van a querer meter a la cárcel por 1 mes. Ya no, y yo les voy a decir, oye, ya pago la multa de 1,000 pesos. No, 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 porque ya hay una nueva ley. Que con la ley como está ahorita, más que me pueden hacer es aplicarme la multa. No se puede aplicar de manera retroactiva, pero nos decía la ley, lo único que prohibía era aplicar de manera retroactiva, pongan atención, puede aplicar la ley de manera retroactiva si me perjudica, pero si me beneficia, ¿se podrá aplicar o no? Pues creen que sí. Hay que establecer, por ejemplo, si a mí me meten a la cárcel por homicidio y cuando yo mato a una persona, la pena máxima es de 50 años, ya me sentencian a 50 años. Pero después hay una ley en donde se modifica y el delito que yo cometí, la pena máxima es de 20, pero yo dentro de los 50 años que me echaron de cárcel ya tengo 21 años en la cárcel y hay una nueva ley que ahora se castiga con 20 años, yo sí puedo invocar la nueva ley de beneficia y demostrar que ya cumplí mis 20 años y de hecho uno más. Y en ese entendido me tienen que aplicar la ley que me beneficie y me tienen que dejar en libertad. ¿Sí me explicó? Pero ahora se la quieren aplicar de manera retroactiva, ¿sí? ¿Y por qué surge esto? ¿Y por qué lo invocamos como un tema de nuestra materia tributaria? Que esta ley solamente se está modificando la ley de amparo en materia tributaria y administrativa, ¿correcto? ¿Y por qué surge esto? Porque ya lleva muchos amparos el tío Richie ganándole al gobierno y logrando que no le cobren los impuestos mientras no se resuelvan los juicios. ¿Por qué? Porque hay, como en el ejemplo que ya les había dado contigo, Juan Edgar, el ejemplo que dimos con Aldo, una parte de la ley de amparo que se llama la suspensión provisional del acto. Yo tramito un amparo, bueno, Juan Edgar lo tramita y solicita el amparo y protección de la justicia federal porque el presidente municipal ahí iba a decir de Atizapán, no, de Nicolás Romero, ¿sí? Le quiere expropiar su casa. Entonces, él solicita dentro de ese amparo la suspensión provisional del acto. ¿Qué significa? Que a la autoridad le van a decir, momento, Juan Edgar solicitó un amparo y mientras él demuestra que la casa no es la mejor para hacer el parque o que no estás justificando porque estás bien tonto, ¿sí? O tú como autoridad, como presidente municipal, sí demuestras que se la vas a expropiar, que tienes el derecho a expropiarla, mientras dura ese proceso,
te parecería que te derrumbaran tu casa? Pues no, ¿verdad? Que te sacaran de ahí y ya después te dijeran, no, usted disculpe, ahí está su terreno, vuelva a construir su casa, ¿te gustaría? Claro que no. No, ¿verdad? Bueno, para esto existe una figura actualmente que se llama suspensión provisional del acto. La autoridad no puede realizar el acto hasta que no termine el juicio. ¿Vamos? Bien. Entonces, en materia de impuestos, Ricardo Salinas Pliego ha interpuesto amparos y la autoridad, en este caso la Secretaría de Hacienda, la autoridad recaudatoria, no le puede embargar bien el cobro de esos impuestos, que él tiene un amparo y hay una suspensión del acto, una suspensión provisional. Lo que quieren hacer ahorita con esta reforma es que ya no exista la suspensión del acto. Lo que quieren hacer es de que primero te aplico el acto y mientras nos vamos a juicio. ¿Sí? ¿Y cómo sería de manera retroactiva? Él no podría decir, es que de acuerdo a la ley anterior, cuando se el amparo, sí existía la suspensión provisional del acto de autoridad, que sería quererle embargar bienes para hacer efectivo el pago de los impuestos. ¿Me explico? Sí, pero entonces quiere decir que solo lo voy a estar utilizando a mi favor o a mi conveniencia, ¿Qué? así como usted no lo, o sea, externa ahorita en el ejemplo. Ajá. Si la ley de amparo, que es retroactiva, me beneficia, pues la utilizo. Pero si me perjudica, no, ¿verdad? Ahí ya no. Exacto. Pero tú no hiciste la ley. Pues ya no la hice, pero entonces, Tú te estás sujetando a la a lo que sanción, dice. a la Ujú. sanción que la ley que tú no hiciste le impone a tu conducta. Pero si surge una nueva que te beneficie, pues puedes acudir a ella. ¿Me explico? Pero si surge una nueva que te perjudica, no. ¿Por qué? Porque finalmente tú fuiste juzgado con una ley que tú no hiciste y que tú no le pusiste el castigo a la conducta que tú cometiste. Ese castigo se lo impuso la ley y tú no le hiciste. ¿Se te hace justo o injusto? Es que si yo estuviera a lo mejor en un caso que me beneficiaría, diría me parece justo. Pero si digamos que hubiera alguien que me está perjudicando y lo benefician a él, yo diría que es injusto. O sea, así como l- la podemos utilizar ya sea a favor o en contra, pues yo lo mismo pensaría. Sí, bueno, pero esos son los beneficios de la ley, ¿no? Porque finalmente, a ver, cuando es la expropiación de tu casa, Se me hace no, pues si te injusto. la van a quitar, está mal, ¿no? Ajá. Está mal, ¿por qué? Porque es tu casa, pero sin embargo tú quieres mejores vialidades. Si tus hijos estuvieran pequeñitos y eso exiges, pues parques públicos, ¿no? Lugares de entretenimiento para tus hijos. ¿O estás en contra de los parques? No, no lo estoy. ¿Y estás de acuerdo que cada vez en las ciudades hay menos espacios para construir estos parques y lugares recreativos? Es Tú correcto. exiges y crees que toda la población tiene derecho a los parques y lugares de esparcimiento, ¿no? Siempre y cuando o en tu casa.
No, No. Entonces, eso la ley es general, es para todo. Lo más seguro es que no solamente te quitarían a ti tu casa, ¿no? Tu casa no creo cuánto tiene tu terreno. no le escuché lo último. ¿Cuántos metros tiene de terreno tu? 200. ¿Y crees que 200 metros sean suficientes para? No, Pero si les quitamos su terreno a 5 vecinos tuyos o a 10, ¿cuántos metros son? Vamos no a sé. partir del hecho de que más o menos son del mismo tamaño, ¿no? Los lotes. Ya serían 2000 metros cuadrados. Y entonces sí podría quedar un parquecito. Ahí sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pero se supone que tú eres uno de esos 10, ¿no? Pero obviamente no vas a estar de acuerdo. Pero en algún lugar se tiene que establecer el parque y a lo mejor el presidente municipal tendría que es la zona más céntrica, porque está rodeada de escuelas y eso, y a lo mejor es el lugar, el mejor lugar, porque por ahí pasan muchos niños y de pasadita, cuando van a la escuela y lugares así, pueden gozar y utilizar el parque, ¿me explico? Pero no significa con esto de que pues siempre les vas a ganar pesos del interurbano. Va a llegar un momento y lleva tantos años la obra en la que pues es necesario, ¿no? Este tren y ya se construyó, ya se invirtió mucho y va a beneficiar a cuántas personas te guste que beneficie el interurbano Miles de personas. y a cuántas perjudicaría si se expropian para que hacer la obra y que entre ahí A unas cuantas nada más. a unas cuantas. Una disculpa, contador, perdón, avísenme, avisen, sí, como diría el del meme este del periodista, ¿no? Avisen, perdón. No, yo me metí porque ya son las 12, pero digo, no se preocupe, no hay ningún No, problema, no, me no, no. salgo y usted termina. No, gracias, contador. Y una disculpa, con esto terminamos la clase de hoy y continuamos la siguiente semana. ¿No? Bien. Pues Gusto en Sí, saludarlo, maestro, cuídese mucho, que esté bien. discúlpame, contar.